Hola jóvenes, ¿cómo les va? Esto es Electrotecnia 27 y vamos a continuar con nuestra resolución de circuitos de corriente alterna. En el video 26 vimos cómo se sumaban las impedancias de un circuito de corriente alterna. Ahora a esas impedancias les vamos a poner números y vamos a ver cómo sumamos utilizando nuestra nomenclatura de números complejos. ¿Ok, jóvenes? Pues pongan mucha atención, por favor. A ver, acá tenemos el ejercicio número 1, que es un circuito que tiene 2, 4, 6 cargas. 6 cargas resistivas unas, capacitivas otras, y también hay cargas inductivas, miren. Esas 6 cargas tienen un ordenamiento mixto. Pues vamos a ver cómo sumamos estas cargas en ordenamiento mixto para obtener, por ejemplo, una impedancia total. ¿Para qué sacamos una impedancia total? La tenemos acá. Podemos sacar también de ahí el factor de potencia y, ¿por qué no, la intensidad si es que conocemos el voltaje? ¿Ok? Recuerden lo que habíamos dicho, ¿no? Dijimos que para resolver estos circuitos tenemos que agrupar las impedancias en las que nos queden, pero les vamos a dar un nombrecito, les vamos a llamar, por ejemplo, impedancia 1. Fíjense aquí, este capacitor y esta resistencia ohmica están en serie, por lo tanto esa la vamos a llamar impedancia 1. Acá hay otro caso, mira, les vamos a encerrar así en un rectángulo, dijimos, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, estas podrían ser la impedancia 2. Esta solita entre el punto B y la fuente es una resistencia ohmica pura. A esa la vamos a llamar impedancia 3, Z3. Y a estas dos de acá, a esta solita, porque ha habido solo una bobina nada más, la vamos a llamar impedancia Z4. ¿Ok? Así lo vamos a ir haciendo en los circuitos y vamos después nosotros a determinar cómo están ubicadas estas impedancias y las resolvemos. En este caso, mire, en este caso de este circuito, ¿no? Digo, Z2 y Z4 están en paralelo. Si nosotros sumamos de estas dos en paralelo, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos quedará una sola, equivalente de estas dos, que puede ser Z5. Esa Z5, ¿cómo está con Z1 y cómo está con Z3? Esa Z5 está en serie con las otras dos. Por lo tanto, al sumar las tres impedancias, Z1, Z5 y Z3, ya tendríamos resuelto el tema impedancia total. Conoceríamos ya cuánto vale la impedancia total. ¿Ok? Les decía que en este circuito ya hemos puesto números, hemos puesto valores a las impedancias, a las resistencias, para poder trabajar con números complejos. Entonces, miren, ¿qué teníamos que hacer? Ya decíamos, ¿no? Que primero tenemos que sumar Z4 y Z2 que están en paralelo. Mire, la suma está aquí. Z2, Z4 por, ¿no? Este es un producto para suma. Z2 por Z4 para Z2 más Z4. Usted puede utilizar cualquiera de las ecuaciones de suma en paralelo. Nosotros hemos utilizado el producto para la suma. Pero fíjese que para multiplicar necesito que los números complejos estén en notación polar. Y para sumar, que estén en notación rectangular. Por eso es que acá arriba, mire, hemos puesto las 4 impedancias que hemos obtenido, estas 4 de acá, con sus valores tanto en rectangular como en notación polar. Entonces, 10 menos J20 equivale a 101,98 menos 11,31 de ángulo. Usted en su calculadora hace la conversión de la notación rectangular a la notación polar. Hemos puesto las dos notaciones porque las dos vamos a necesitar dependiendo de las operaciones que hagamos. Entonces, miren, sacamos de esta suma en paralelo, sacamos una Z5. Y resulta que sacando una Z5 ya solo nos quedarían las tres impedancias en serie, Z1, Z5 y Z3. Si sumamos esas tres como aquí, ya tendríamos la Z total, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Fíjese y recuerde lo que hemos visto en videos anteriores. Entonces, primero Z5. Z5 es igual a 89,44, ángulo menos 26,56. ¿Qué es eso? Es Z2, ¿no es cierto? Aplicando producto para suma, por 60,90. ¿Cuál es 60,90? La Z4, que ya hemos puesto en las dos notaciones. Y dividimos para la suma de ambas, de igual, de la Z2 y la Z4. Aquí está la Z2 en notación rectangular más la Z4 en notación rectangular. Sumamos esto, reales con reales, imaginarios con imaginarios, transformamos a notación polar y podemos hacer la división. Mire, recuerda cómo era, por ejemplo, la multiplicación aquí arriba. 89,44 por 60 nos sale 5.366,4. Dividimos para esto el resultado que nos da aquí, sumando primero en polar, en rectangular, perdón, luego transformando a polar y dividiendo. Entonces se divide 5.366,4 para 82,46. Y el ángulo, acuérdense que dijimos con el ángulo, este
sube con un signo cambiado, en este caso con menos. Esta más 14 sube con menos 14 y nos queda este resultado. De la división, 65,08. Y del ángulo, nos queda un ángulo positivo de 49,4. Ese es Z5, pero todavía no es la Z total. Nos dijimos que para encontrar la Z total, sumamos Z5 con las otras dos. ¿Cómo hacemos la suma? La suma tenemos que hacerla en notación rectangular. Y eso hemos puesto aquí, miren. Z total, aquí está la Z1, aquí está la Z5 que acabamos de encontrar. ¿Qué es esta? Usted dirá, ¿y eso de dónde sacó? Sacamos de acá, porque esto lo transformamos a notación rectangular. Este 6508,49,4 de ángulo, transformamos a notación rectangular y nos da esto. 42,35 más J 49,41. Entonces esto es Z5. Más la Z última, que es la Z3, que está por acá, es 150 más J0. Todo esto para sumar debe estar en notación rectangular. Pero recuerde que si usted tiene una calculadora de números complejos, ya no tiene que estar haciendo conversiones, porque la calculadora directamente, como usted le ponga, le hace los cálculos. Entonces le ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Pero si no tiene que seguir este procedimiento que estamos viendo aquí. Ahora, de esta suma, en notación rectangular, nos da este valor. Después lo transformamos, obviamente, ¿no? Nos sale en notación rectangular, transformamos la notación polar y nos da este valor. 293,83 ángulo 5,74. Recuerde que estos ejercicios usted tiene que ir pausando. Por favor, pause el video cada vez que ve resultados. Pause el video y compruebe. Por ejemplo, aquí. Pause el video y compruebe si esto es verdad. Pause acá y vea si esto es verdad. Es decir, vaya usted realizando el ejercicio en su cuadernito, en una hojita, en lo que usted sepa o pueda, y va comprobando los resultados a ver si estamos en lo correcto. Para que usted también vaya ejercitándose, digamos, en realizar estos ejercicios. Entonces, mire, ya tenemos una Z total. La Z total, ¿no es cierto?, nos indica el ángulo de desfasamiento o el ángulo de fase del circuito. Este ángulo de fase, recuerden que dijimos que es muy importante porque de aquí podemos sacar nosotros el factor de potencia. ¿Cómo sacamos el factor de potencia del circuito? Simplemente aplicando a este ángulo de fase el coseno. Entonces sería coseno de 5,74 grados es igual a 0,995. Es un coseno bastante alto, ¿no? Es un coseno bastante bueno porque casi se aproxima a 1. Quiere decir que este circuito está consumiendo la mayoría de energía que le llega, no está devolviendo casi nada a la fuente. Entonces, por ejemplo, este circuito será un circuito excelente. Ya, tenemos Z total. ¿Qué podemos hacer con la Z total? Por ejemplo, podemos calcular la intensidad total del circuito. Aquí está mi intensidad. La intensidad del circuito, vamos a ponerle total. A ver, no le he puesto, pero aquí voy a ponerle con rojo total. ¿Por qué? Porque hay una intensidad 1, una intensidad 2. Entonces, esta sería intensidad total. ¿Cómo la calculamos? Simplemente aplicando la ley de Ohm. El voltaje, 240 voltios, dijimos siempre le ponemos ángulo 0. 240 voltios, ángulo 0, para 293,83,574 de ángulo, que es la impedancia, es decir, voltaje para resistencia nos da la intensidad. Hacemos esta división, como nosotros ya sabemos, y vamos a tener 0,817 amperios con un ángulo de menos 574. ¿Qué significa este menos 574? Que la intensidad, la diferencia del voltaje que está a 0 grados, la intensidad va a estar unos 5 graditos debajo del voltaje. Es decir, el voltaje le está adelantando a la intensidad. Eso significa que este es un circuito RL, es decir, un circuito inductivo o resistivo inductivo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque simplemente el voltaje adelanta a la intensidad. Después, en videos posteriores, hemos de hacer los diagramas fasoriales de estos circuitos para que ustedes vean más o menos cómo se grafican esos diagramas, cómo se realizan esos diagramas, en donde podemos ver el desfasamiento y cómo quedan los vectores, ¿no? Voltaje e intensidad. De manera simple, porque se los puede hacer un poco más complejos. Pero bueno, eso haremos en videos posteriores. ¿Ok, jóvenes? Entonces, mire, aquí está un ejemplo de aplicación de la resolución de circuitos de corriente alterna. En videos posteriores vamos a hacer un poquito más complejos los circuitos para que usted vaya practicando y les mandaremos a hacer deberes para que ya aplique lo que usted ha aprendido. Ok, jóvenes, cuídense, nos vemos en el próximo video.